Un cordial saludo para todos. En el presente módulo vamos a revisar un tema que me parece de interés para todos nosotros y es básicamente cómo debemos prescribir medicamentos y cuáles son las metas terapéuticas que deberíamos proponer en el paciente adulto mayor. Los temas que desarrollaremos van a ser 4 módulos principales. Los cambios fisiológicos que se suceden en el paciente adulto, el concepto de fragilidad, algunas pautas de cómo debemos hacer la prescripción de medicamentos en el adulto mayor y cómo plantear las metas y alcanzar objetivos terapéuticos en el paciente adulto mayor. Sabemos que el paso del tiempo se acompaña de la modificación de múltiples procesos biológicos. Es así como en el envejecimiento hay una suma de cambios progresivos y predecibles que se asocian con una mayor susceptibilidad de padecer enfermedades. Pero también sabemos que el envejecimiento no es un proceso homogéneo. Como vemos en la imagen de referencia, las dos adultas mayores tienen la misma edad, 82 años. Quien se ve más vigorosa es Ernestine Shepard, una mujer que inició el proceso de culturismo físico a los 56 años y que a sus 82 es una de las mujeres más fuertes del mundo, comparada con otra mujer de la misma edad, en donde es evidente que las condiciones fisiológicas han cambiado. Esto se da porque el ritmo de envejecimiento depende de múltiples factores: la carga genética, la exposición a factores de riesgo, los hábitos tanto de riesgo como protectores que tengamos durante nuestra vida. Pero adicionalmente también se deben a nuestra composición genética, a la suma de mutaciones. Sabemos que los órganos de las personas no envejecen al mismo ritmo. El patrón de envejecimiento de uno difiere de otro, también dependientes del estilo de vida, de las exposiciones ambientales. En este estudio danés, que revisó la acumulación de mutaciones específicas por tejido en células madres adultas en los seres humanos hacia el final de su vida, se encontró que los patrones de envejecimiento entre cada órgano tenían acumulaciones diferentes con una variación interindividual en la tasa de cada mutación y teniendo espectros más bajos en algunos órganos que en otros órganos, sugiriendo que la actividad específica de cada tejido y de cada proceso mutacional no es igual a lo largo de la vida. La influencia genética también juega un papel importante. En este artículo se revisó la influencia genética en la esperanza de vida humana y la longevidad, encontrando que la genética representaba alrededor del 25% de la variación en la longevidad en un estudio realizado entre gemelos, que los factores ambientales representaban alrededor del 50%, pero en los adultos que tenían longevidades mayores, aquellos que llegaron hasta los 90 o 100 años, las influencias genéticas sí fueron mucho más importantes. Durante el envejecimiento se producen algunos cambios fisiológicos. Dentro de estos, los procesos fisiológicos que suelen ser rítmicos se alteran. Se afecta el patrón circadiano de la temperatura corporal. Esto es debido a que el cortisol plasmático y el sueño se desincronizan, produciendo una desviación de fase interna. La edad puede retrasar la capacidad de restablecer los ritmos fisiológicos a nuevos fotoperiodos, porque está alterado el metabolismo de los aminoácidos, particularmente triptófano y la producción de melatonina. La secreción pulsátil de las gonadotrofinas y la hormona de crecimiento, como la tirotropina, la melatonina y la hormona adrenocórtica, también afectan su producción, haciéndose un poco más escasas en la medida en que aumenta la edad. La homeostasis es un concepto que se conoce desde 1940 por Walter Cannon, en donde lo que se plantea es que desde la madurez hasta la adolescencia, las reservas fisiológicas son decrecientes para poder enfrentar los desafíos de la homeostasis. En el caso de la homeostasis,
lo que se muestra es que el paso del tiempo conduce a una vulnerabilidad mayor que se asocian con el proceso de envejecimiento. Lo que estamos viendo en la imagen es el concepto clásico que se entiende de la homeostenosis, en donde lo que estamos viendo es cómo nuestras reservas desde la infancia se van consumiendo de forma acelerada hasta que llegamos a la edad adulta, en donde nos ubicamos como en un precipicio, y este precipicio es el que puede desencadenarse cuando algún estrés fisiológico consume la totalidad de nuestras reservas, generando los desenlaces que nosotros no deseamos al final de la vida. Desenlaces como hospitalizaciones, infartos agudos de miocardio, la aparición de enfermedades por deterioro neurocognitivo o la fragilidad en sí misma, en donde cualquier desafío, por pequeño que pueda ser, consume la totalidad de nuestras reservas y puede causar una complicación severa de la enfermedad e incluso conducir a la muerte. Mantener la homeostasis es un proceso dinámico, es un proceso activo y dentro de este capítulo es importante entender que la fragilidad, ese estado en el que las reservas fisiológicas se invocan al máximo solamente para tratar de mantener la homeostasis. Y un desafío, por pequeño que pueda ser, puede mover este umbral y generar un deterioro, una complicación en la enfermedad. En la medida en que la enfermedad aumenta su gravedad y la fragilidad se hace presente, se van a incrementar de forma significativa los efectos de morbilidad y mortalidad. Lo que sabemos hasta el momento es que la fragilidad por sí misma tiene efecto independiente en los resultados de mortalidad en el adulto mayor. Por sistemas, en el sistema hematopoyético específico, los cambios que podemos encontrar asociados al envejecimiento van de forma gradual y sutil. El sistema hematopoyético en general mantiene su función a lo largo de la vida. Sin embargo, la vida útil de los glóbulos rojos y el recambio de hierro y el volumen sanguíneo pueden cambiar leve o discretamente con la edad. La masa de la médula ósea disminuye y la grasa de la médula ósea aumenta en la medida en que vamos envejeciendo. Las reservas funcionales hematopoyéticas también se reducen con la edad. Esto se traduce en que la respuesta hematopoyética compensatoria, como en los casos en los que hay pérdida de sangre, como si sucediese una flebotomía o en los casos en que se sucede hipoxia, los desafíos de carencia de oxígeno se compensan de forma menos vigorosa en el adulto mayor. En el sistema hematopoyético el número de plaquetas no cambia con la edad, aumenta la capacidad de respuesta de las plaquetas a estimuladores trombóticos, por eso el adulto mayor es un adulto que tiene propensión a las trombosis. Hay una disponibilidad reducida del óxido nítrico y aumenta el daño causado por estrés oxidativo. Adicionalmente hay hiperreactividad plaquetaria que se asocia con la vejez y en la vejez debe considerarse que se cursa con estado procoagulante, siendo la edad un factor independiente de riesgo para las patologías hipercoagulables como las trombosis venosas profundas. En la orofaringe, el revestimiento epitelial de la mucosa oral se adelgaza, las encías retroceden exponiendo el cemento dental, haciendo que sea más propenso a la caries, incrementa de forma significativa la periodontitis. De por sí la periodontitis es un indicador de envejecimiento y puede facilitar la pérdida dentaria. La pérdida dentaria puede conllevar a una masticación incompleta. Esto puede llevar a que haya alteraciones en la ingesta, llevando a problemas carenciales y nutricionales. Hay una disminución en la producción máxima de saliva de las glándulas salivales y las parótidas. Y esto nos debe alertar porque nos debe orientar a generar recomendaciones al momento de administrar medicamentos. Cuando estamos utilizando medicamentos en los que el comprimido es de gran tamaño o el entabletado es de harina comprimida
de trigo, debemos recomendar al paciente que los consuma con abundante agua. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que hay una transferencia alterada del bolo alimentario hacia la faringe, hay una pérdida de la distensibilidad del músculo esofágico, es mucho más fácil que se puedan suceder espasmos esofágicos, en particular cuando tenemos transiciones muy abruptas de temperatura, cuando el paciente consume sus medicamentos con líquidos muy fríos, hay mayor resistencia al flujo a través del esfínter esofágico o en algunos casos en los adultos mayores que han cursado con obesidad. También es común que se curse con hernias hiatales o con reflujos gastroesofágicos significativos. En el 60% de los adultos mayores se encuentra una transferencia anormal de los alimentos hacia la faringe. La disminución en la pérdida en las piezas dentales o la pérdida de los mismos hace que la mastificación sea menos efectiva y esto conlleva a que haya un mayor riesgo de broncoaspiración. A nivel esofágico, hay una hipertrofia del músculo esquelético en el tercio superior, con una disminución del peristaltismo. En el estómago encontramos una disminución de la síntesis de prostaglandinas, disminución de la secreción de bicarbonato y líquido no parietal, retraso del vaciamiento gástrico y deterioro de la microcirculación. Hay disminución de las células intersticiales de Cajal, que se pueden disminuir hasta en un 10% por cada década de la vida. Los niveles séricos de grelina y gastrina y la señalización de la grelina se reducen, afectando el comportamiento y la regulación del apetito del adulto mayor. Usualmente los adultos mayores se hacen hiporéxicos porque tenemos alteradas las marcaciones orexigénicas. A nivel del tubo digestivo, en el intestino delgado encontramos atrofia de velocidades con engrosamiento de mucosas. Hay una disminución en la absorción de calcio porque hay una disminución en los receptores de vitamina D. El hierro también se absorbe en menor cantidad y hay una mala absorción de carbohidratos. Esto puede llevar a que haya una fermentación alcohólica, un sobrecrecimiento bacteriano, se puede generar alteración de la motilidad digestiva por la presencia de gas y la dificultad para la movilización del mismo, se puede afectar el estado nutricional y la absorción de nutrientes y se puede generar un fenómeno inflamatorio local de bajo grado que se traduce en una respuesta inflamatoria de bajo grado a nivel sistémico. En el intestino grueso hay atrofia de la mucosa, hay anomalías celulares y estructurales, cambios funcionales a nivel de la coordinación entre la contracción y la motilidad propelente del bolo fecal. Hay una mayor sensibilidad a los opioides y esto puede generar que en los pacientes en los que utilicemos esta opción terapéutica se incremente el estreñimiento que se induce por estos medicamentos o los síntomas adversos como las náuseas y episodios eméticos. La motilidad propulsora se reduce y esto en las mujeres es más significativo y en las mujeres también se ha encontrado que hay una mayor propensión a que presenten incontinencia fecal por disminución en el tono del esfínter anal. Las alteraciones en la motilidad y las alteraciones en el piso pélvico también hacen más frecuente la aparición de divertículos y esto se asocia en gran medida a la disminución de la fuerza de la pared muscular. También por los fenómenos de inflamación y el aumento de los fenómenos oxidativos a nivel del tubo digestivo es muy común que se incremente el riesgo de cáncer de colon, teniendo en cuenta siempre que también tiene una asociación con factores heredofamiliares. En el sistema hepatobiliar sabemos que la masa hepática disminuye entre un 20 y un 40%, particularmente importante cuando nosotros estamos hablando de medicación, porque tenemos que hacer las correcciones al momento de dar medicamentos que tengan primer paso de metabolismo hepático o que tengan aclaramiento por esta vía. La perfusión hepática y el flujo sanguíneo disminuyen hasta en un 50%. Algunas de las funciones hepáticas disminuyen, en particular los procesos de desmetilación y acetilación. Uno de los medicamentos que se ve particularmente afectado es la eritromicina. Puede haber eliminación o alteración en la eliminación de la galactosa. Hay una eliminación reducida de la cafeína. Y aunque estos cambios se suceden, no es común que se altere
Las pruebas de función hepática, tanto como transaminasas como fosfatasa alcalina, no se ven significativamente afectadas por la edad. La albúmina sérica disminuye ligeramente con el envejecimiento. El metabolismo del colesterol, en particularmente el LDL, disminuye en pacientes mayores, que contribuye a que se tengan niveles más altos de LDL en suero. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que en el tubo digestivo se han sucedido algunos mecanismos alterados a nivel enzimático, como los que se suceden a nivel de las proteínas intercambiadoras de ésteres de colesterol, que favorecen el incremento en la producción de triglicéridos y también incrementan el tránsito de tipo proteínas de baja densidad. El contenido del citocromo P450 disminuye, se disminuye el aclaramiento metabólico de todos los fármacos que tengan metabolismo hepático, siendo tan significativo como entre un 20 y un 40%. Adicionalmente, se necesitan cantidades más pequeñas de medicamentos como los antagonistas de la vitamina K para anticoagular a las personas mayores y hay una disminución en la motilidad vesical favoreciendo una mayor acumulación de barro biliar. También hay un efecto litogénico más alto y esto va a predisponer a la aparición de cálculos biliares. A nivel renal hay una disminución del flujo sanguíneo renal, hay alteración de la vasodilatación en respuesta a la dopamina, hay una disminución en la depuración de creatinina, hay un deterioro en la excreción y en la conservación de sodio, hay una disminución de la excreción y conservación de potasio, hay una disminución de la capacidad de concentrar y diluir la orina, se altera la excreción de cargas ácidas, adicionalmente se altera la producción de renina sérica y la respuesta también a la aldosterona, hay alteración en la respuesta del óxido nítrico intrarrenal, hay una mayor dependencia de las prostaglandinas renales para poder mantener la perfusión intrarrenal, hay una disminución en la activación de los precursores renales de la vitamina D, hay una mayor vulnerabilidad hacia la isquemia y a la injuria renal, y esto puede llevar a que injurias agudas, ya sea por hipovolemia o por isquemia, tengan una recuperación mucho más lenta en el adulto mayor. Las prostaglandinas vasodilatadoras aumentan y esto contribuye al aumento casi en el doble del riesgo de lesión renal con el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos la administración o la prescripción y siempre dar prescripción corregida por aquellas fórmulas de cálculo de tasa de filtración glomerular. Para la prescripción de medicamentos, siempre deberíamos tener en cuenta alguna de las ecuaciones, ya sea CKD-EPI. Tenemos que tener en cuenta la homeostasis de los líquidos y los electrolitos, que se mantiene en general regulada, pero recordemos que está articulada con todo el eje neuroendocrino y en el paciente adulto mayor pueden sucederse cambios a nivel hipoficiario y pueden alterarse la producción de hormonas reguladoras como la vasopresina. Por esto, cuando estamos utilizando medicamentos con efecto diurético, tenemos que tener siempre en cuenta las concentraciones de sodio y potasio y la capacidad de barrer cualquiera de estos dos electrolitos, la capacidad de diluir al máximo la orina y excretar una carga de agua se ve afectada y también compromete la regulación del volumen y hay una capacidad disminuida para retener aminoácidos y glucosa que incrementa la probabilidad de daño renal en pacientes que tengan factores de riesgo previos como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus. A nivel cardiovascular, hay cambios morfológicos y cambios funcionales. Los cambios morfológicos van desde el aumento de la matriz de colágeno en la túnica media, hay una pérdida de las fibras de elastina, hay hipertrofia cardíaca, engrosamiento del septum, disminución de los cardiomiocitos y aumento de la matriz extracelular. Y estos cambios
morfológicos conllevan a cambios funcionales como un aumento en la rigidez de la vascularidad cardíaca y periférica, lo que incrementa el impacto de la enfermedad hipertensiva. Hay una mayor disfunción endotelial, hay una disminución en la producción de factores vasodilatadores y vasorelajantes dependientes de óxido nítrico, hay una mayor susceptibilidad al estrés oxidativo y adicionalmente en los pacientes que tienen alteración en el metabolismo de la glucosa se puede generar incremento en la prenilación de las proteínas y adicionalmente fenómenos de glicación que van a favorecer la acumulación de placa ateromatosa. Hay un volumen expulsivo conservado. La sabemos que la fracción de eyección ventricular se mantiene a lo largo de la vida, pero sí también sabemos que a lo largo de la vida se va a producir un crecimiento auricular y es común que en los pacientes mayores de 75 años la fibrilación auricular sea una condición usual. En el corazón, los músculos cardíacos se engruesan con la edad, cambia la tasa máxima de bombeo del corazón y la capacidad del cuerpo para extraer oxígeno de la sangre, y esto hace que los pacientes adultos mayores tengan tejidos que sean mucho más susceptibles a la hipoxia. No solamente estamos hablando de los tejidos musculares, sino de los tejidos que realmente importan como riñón, corazón y cerebro. Las arterias tienden a volverse rígidas, y si sumamos los factores de riesgo como las hipercolesterolemias o las dislipidemias o las alteraciones más importantes en el metabolismo de los carbohidratos, en donde la glicación de las lipoproteínas juega un papel importante en la formación de ateroplaca y el endurecimiento posterior de las arterias, va a generar una resistencia vascular periférica mayor y por ende una necesidad de incrementar la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, llevando a todos los fenómenos que nosotros conocemos de remodelación miocárdica, iniciando por fenómenos de hipertrofia concéntrica y posteriormente llevando a valvulopatía hasta que se suceda la falla por relajación. Adicionalmente, esto hace que el músculo miocárdico requiera más trabajo, más consumo de oxígeno y una utilización mayor de energía para poder mover la sangre hacia arterias menos elásticas. Dentro de los cambios cardiovasculares también vemos que se produce pérdida sustancial en el nodo sinoauricular y una pérdida celular más modesta en el nodo auriculoventricular. Por esto hay una mayor sensibilidad del nodo sinoauricular a los bloqueadores de canales de calcio, y esto tiene que ser particularmente relevante al momento de administrar medicamentos antihipertensivos, teniendo en cuenta que con beta bloqueadores y con calcioantagonistas siempre debemos vigilar las alteraciones del ritmo, los patrones bradicárdicos en estos pacientes. Adicionalmente, la frecuencia cardíaca intrínseca va a disminuir de 5 a 6 latidos por minuto por cada década. La respuesta a los antagonistas parasimpáticos como la atropina o a los antagonistas beta-adrenérgicos como el isoprotenerol también se encuentra disminuida en las personas adultas mayores sin importar que no estén cursando con enfermedad cardiovascular. También disminuye el uso de los precursores energéticos del ATP y esto se correlaciona con una función diastólica más pobre y un trabajo máximo más bajo, significativamente o relevante al momento de las terapias farmacológicas y las pautas de objetivos terapéuticos en los pacientes particularmente hipertensos. Esto explica por qué en el adulto mayor hay una hipertensión de predominio sistólico y la relevancia que tiene entender que en el adulto mayor elevaciones en la tensión arterial diastólica se asocian con peores desenlaces, ya sea de tipo cerebrovascular o isquémicos miocárdicos. Adicionalmente, también hay cambio en los receptores cannabinoides, tanto los CB1 como los CB2, los cuales se encuentran reducidos
y puede atenuar algunos de los efectos cardiovasculares de los cannabinoides. Los cambios cardiovasculares ocasionan disminución del trabajo máximo, uso máximo de oxígeno, y esto se puede encontrar en las pruebas de esfuerzo, ya sean maximales o submaximales. El entrenamiento físico en personas mayores sedentarias puede mejorar el consumo de oxígeno, mejorar la VO2, pero se observa una disminución de la frecuencia cardíaca significativa, incluso en las personas que se mantienen muy en forma. También es significativo porque en las personas que hacen actividad física de predominio cardiovascular, más nuestra región en donde el ciclismo y unas de las actividades recreativas y deportivas más frecuentemente realizadas, cursamos con bradicardias fisiológicas que se ven acentuadas con el paso de los años y tenemos que tener particular atención cuando utilicemos medicamentos que tengan efectos de tipo cronotrópico negativo. A nivel del sistema respiratorio se suceden cambios anatómicos en donde los conductos alveolares se agrandan, hay una disminución del área de superficie para el intercambio de gases, un tercio de la superficie por volumen de tejido pulmonar se pierde a lo largo de la vida, la expresión de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 pulmonar se ve aumentada. Recordemos que este es el receptor del virus del SARS-CoV-2. La difusión de monóxido de carbono disminuye y esta va a disminuir hasta un 5% por cada década de la vida. La edad aumenta también el desajuste entre la ventilación y la perfusión, la presión pulmonar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno disminuye. La PO2 alveolar no cambia significativamente con la edad, pero sí aumenta el gradiente de oxígeno alveolar. Adicionalmente, hay un efecto de desajuste entre la ventilación y la perfusión que es mucho más marcado en posición supina que sentada debido a los cambios posicionales en toda la mecánica torácica. Esto es importante porque adicionalmente el adulto mayor, en la medida en que tiene otras alteraciones y otros cambios como los de la movilidad y como los que vamos a ver a continuación de rigidez en la pared torácica, permanece mayor parte del tiempo en decúbito, recostado. Por eso encuentran dificultad e incomodidad con el decúbito supino, teniendo alivio con la posición sedente. Como les mencionaba, la pared torácica cambia aumentando la rigidez. Existe un predominio de la rigidez sobre la distensibilidad del parénquima pulmonar. La distensibilidad de la pared torácica disminuye en un tercio sobre los 30 y los 75 años. La contracción de los músculos intercostales ocasiona una menor posibilidad de expansión del tórax. Adicionalmente, los músculos abdominales son solamente parcialmente efectivos para ventilar en posición sentada, generando una dificultad y una condición de restricción en el paciente cuando se encuentra en condición de cúbito y limitando la expansión completa de las vías respiratorias que se sucede solamente cuando el paciente se encuentra de pie. Adicionalmente, el diafragma se aplana, se vuelve menos eficiente, aumenta el trabajo respiratorio durante el ejercicio hasta en un 30%. La persona mayor tiene en conclusión que esforzarse mucho más para poder respirar. A nivel del sistema nervioso central, tenemos una gran cantidad de cambios, tanto anatómicos como fisiológicos. Sin embargo, los más relevantes es que hay una menor masa cerebral, hay un aumento en el líquido, en el volumen del líquido cefalorraquídeo, hay una mínima pérdida neural focalizada y los cambios no son generalizados en la arborización neural. Nos lleva a que tengamos menos focalización de la actividad neural, menor velocidad de procesamiento, disminución de la memoria de trabajo, menos destreza motora. Es significativo, vamos a devolvernos un momento, es significativo a nivel del sistema nervioso central también entender que el cerebro
del adulto mayor consume más oxígeno. Lo que se ha encontrado es que requiere muchas más áreas, muchas más neuronas para ejecutar una misma actividad. Y esto hace que el consumo para una misma actividad sea más alto cuando estamos hablando de energía, de forma tal también que para el adulto mayor pensar es una actividad que requiere o que produce fatiga física. A nivel muscular, hay pérdida de masa muscular, infiltración grasa, disminución de la fuerza, hay un aumento en el riesgo de caídas porque hay una mayor fragilidad. Los músculos, cuando no tenemos actividad cotidiana de entrenamiento y de carga, pueden reducirse hasta en un 22% en las mujeres y un 23% en los hombres entre los 30 y los 70 años. Y lo que sabemos es que el ejercicio puede reducir la velocidad con la que se pierde la masa. Adicionalmente, también se puede reducir la velocidad con la que se pierde la fuerza. Es significativo que después de los 30 años, sobre los 35 años, estamos perdiendo más o menos el 4% de la fuerza de agarre de la mano, teniendo una pérdida progresiva casi del 50% después de los 65 años. Lo que se sabe es que se puede mantener la fuerza de agarre y el tono y la masa muscular con entrenamiento a edades tan avanzadas como los 88 años. También sabemos que la calidad del músculo disminuye, aparece la mioesteatosis, que es la infiltración grasa del músculo, situación que tenemos que tener en cuenta en el atleta de alto rendimiento, en el paciente que en su juventud haya hecho actividad física de alto rendimiento, particularmente los maratonistas, que tienen una mioesteatosis compensadora, en donde tienen infiltración de grasa como sustrato energético rápido para un músculo que consume grandes cantidades de energía. Adicionalmente, tenemos que en el adulto mayor disminuye la velocidad de la marcha y la disminución de la fuerza y la disminución de la velocidad de marcha se han identificado como predictores de morbilidad y mortalidad. Y sabemos por algunas escalas, como las escalas de batería corta, como prueba de levántate y anda, que velocidades de marcha muy reducidas por debajo de 8 segundos en 3 metros son independientes o factores independientes para aumento de mortalidad. La masa muscular no es uniforme en las piernas y en los brazos, teniendo una pérdida más acelerada en las extremidades inferiores. Adicionalmente, hay una disminución en la inervación del músculo esquelético que se sucede principalmente después de los 50 años, aunque se pierde esa cantidad de neuronas o de motoneuronas, se compensa haciendo que las unidades motoras sean un poco más grandes. La pérdida de músculo va a tener unos componentes significativos en la aparición de enfermedad metabólica, y esto debido a que el músculo es uno de los órganos que más nos ayuda a disminuir la resistencia periférica a la insulina. La fuerza de las extremidades inferiores se pierde a un ritmo mucho más rápido que la de las extremidades superiores, y la pérdida de la fuerza muscular es un muy buen predictor de mortalidad, como lo habíamos mencionado previamente. A nivel de huesos, el mineral óseo se pierde y es sustituido durante la vida, pero las pérdidas superan la capacidad de reposición en mujeres alrededor de los 35 años. Aquí tenemos que tener en cuenta los dos tipos de osteoporosis, tipo 1, tipo 2. Sabemos que en la mujer la osteoporosis posmenopáusica se da por el desequilibrio que se sucede entre los factores protectores de los estrógenos y la interacción en la regulación que tienen con los osteoclastos. En el adulto mayor también tenemos una disminución en la producción de osteoblastos y la actividad clástica puede estar incrementada. Esto también con una menor sensibilidad del tubo digestivo a la absorción de la vitamina D, los incrementos consecuentes
en la producción de paratormona y los efectos deleterios que tenemos con estos hiperparatiroidismos fisiológicos que se suceden por las carencias de vitamina D que van a generar un aumento en la resorción del calcio óseo. También sabemos que la actividad física, y en particular el levantamiento de cargas, el ejercicio contra resistencia, puede disminuir o retrasar la forma en que se desmineraliza el hueso y retrasar la aparición de la osteoporosis. Tenemos que tener en cuenta la máxima tradicional de músculos fuertes, huesos fuertes. La masa ósea se puede disminuir hasta en un 0.5% por cada año en personas sanas, y la deficiencia de vitamina D, que es mucho más común en los adultos mayores, acelera más la pérdida de hueso. En el sistema nervioso central, habíamos mencionado algunos cambios. En el sistema inmunitario también sabemos que hay disminución en las funciones inmunitarias y esto es particularmente relevante. Cuando nosotros estamos mirando cuáles son los biomarcadores que podemos buscar para identificar cuáles son los patrones o los parámetros de envejecimiento temprano, es en el sistema inmunitario en donde nos enfocamos. Aquí encontramos la disminución en funciones inmunitarias como uno de los cambios más críticos que contribuyen a la mayor frecuencia de infecciones, la aparición de trastornos autoinmunes, la aparición de tumores malignos. Sabemos que la inmunosenescencia no afecta a todos los procesos inmunitarios por igual. Como miramos al principio en los artículos de revisión en donde veíamos la forma en que se expresan marcadores pro-oncogénicos en cada uno de los diferentes órganos, también sabemos que el sistema inmunitario tiene un patrón de envejecimiento que no es homogéneo en cada uno de los órganos. Hay órganos que tienen patrones de envejecimiento mucho más acelerado, como los sistemas eritropoyéticos. Tenemos un menor envejecimiento, un retardo en el sistema inmunológico a nivel hepático, a nivel digestivo, a nivel gástrico, pero sí tenemos envejecimiento de nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, a nivel respiratorio, a nivel cutáneo, a nivel articular. Los adultos mayores muestran perfiles de citoquinas consistentes con un estado inflamatorio crónico de bajo grado y esto sabemos que predispone a enfermedades cardiovasculares. Si lo quisiéramos comparar con una enfermedad que tiene una característica similar, que es la obesidad, en donde sabemos también que hay una inflamación de bajo grado constante que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares y desenlaces duros de estas enfermedades, el sistema inmunitario envejecido también va a generar estos fenómenos de inflamación sostenida que pueden explicar por qué aparecen enfermedades de desenlaces duros hacia el final. Revisados algunos de los aspectos más relevantes de los cambios fisiológicos que suceden con el envejecimiento, es prudente tener en cuenta un concepto particularmente relevante en el adulto mayor. Cuando veíamos el concepto de hemostenosis aparece también inmerso el concepto de fragilidad, entendiendo que este es un síndrome de deterioro fisiológico que está relacionado con el envejecimiento, que se caracteriza por una marcada vulnerabilidad a resultados adversos para la salud. Hay una mayor carga de síntomas que incluyen debilidad, fatiga, complejidad médica, tolerancia reducida a las intervenciones médicas y quirúrgicas y un mayor tiempo en la recuperación de lesiones, ya sea por injurias fisiológicas, traumáticas o quirúrgicas. Hay dos marcos conceptuales acerca de lo que es la fragilidad. La fragilidad física es la fragilidad fenotípica o sindrómica, en donde hay un conjunto de signos y síntomas representativos como fatiga, poca actividad, debilidad, pérdida de peso y marcha lenta, y otros en donde estamos hablando de fragilidad por acumulación de déficit o fragilidad índice, en donde lo que hace es que identifica a los adultos mayores más frágiles y vulnerables a través de comorbilidades acumulativas y de enfermedades acumulativas. Y estos conceptos son importantes porque basados en estos conceptos utilizamos
herramientas para poder identificar el nivel de pre o fragilidad existentes en el adulto mayor. Si nosotros miramos cuál sería el ciclo que se sucede en el adulto mayor, tenemos que retomar algunos de los cambios fisiológicos que revisamos previamente, entendiendo que hay una disregulación neuroendocrina. Esta disregulación neuroendocrina, como veíamos, está sucedida por que hay una disminución en la producción de grelina a nivel gástrico. Adicionalmente, también tenemos una mayor resistencia cerebral a la leptina, hay una alteración en la producción de hormonas orexigénicas y aneroxigénicas, está alterada la producción de GLP-1 y GIP a nivel intestinal, está alterada la motilidad digestiva y al estar alterada la motilidad digestiva tenemos una sensación de plenitud permanente, sumado a la disminución de las hormonas orexigénicas, lo que va a generar anorexia o hiporexia. Esto va a llevar a desnutrición deficiente, que también se asocia con los cambios dentarios, la dismotilidad esofágica. Hay un cambio en la masa muscular con pérdida de la masa y se va sumando la carga de enfermedad en el adulto mayor y esto va a llevar a que haya pérdida de masa muscular y esto nos conduce a la sarcopenia. La sarcopenia va a disminuir la tasa metabólica en reposo, va a disminuir el gasto total de energía, va a disminuir la actividad física. Adicionalmente a esta sarcopenia vamos a tener una disminución en el uso máximo de oxígeno, en el consumo tisular de oxígeno, vamos a tener una disminución de la fuerza muscular, vamos a tener un aumento en la rigidez articular, vamos a tener una disminución en la velocidad para la marcha. Esto nos va a generar una disminución en la motilidad y la autonomía y todo esto sumado es lo que va a llevarnos al síndrome de fragilidad. Tenemos algunas escalas, algunas herramientas, en particular la escala propuesta por Linda Fried, en donde nosotros podemos hacer diagnóstico con más de 3 elementos. Esta escala toma en cuenta la pérdida de peso a la intencionada de más de 4.5 kilogramos en el último año, una sensación subjetiva de agotamiento, sentirse cansado durante el último mes, debilidad con falta objetiva de fuerza, ¿cierto? Para esto necesitamos poder medir esta fuerza y tener valores menores a 17 kilogramos de fuerza de agarre, la disminución de la velocidad de la marcha, tenemos test básicamente que utilizamos la prueba de caminata y con velocidades menores a 0.8 metros por segundo tenemos proyectores de fragilidad, hay actividad física escasa y la prefragilidad la podríamos diagnosticar cuando hay uno o dos criterios presentes y básicamente nos estará identificando a una población de adultos mayores con una alta probabilidad de migrar hacia fragilidad. Hay otros instrumentos que son muy significativos como los instrumentos, el SOF, que es el estudio de osteoporosis y fractura, en donde podemos identificar con la presencia de al menos 2 de 3 elementos riesgo de fragilidad. Este instrumento toma en cuenta pérdida de peso del 5%, incapacidad para levantarse de una silla 5 veces sin utilizar los brazos y la respuesta no a la pregunta ¿te sientes lleno de energía? Hay otras escalas como la Frailty Clinical Scale en donde podemos ver de forma visual 9 parámetros que nos permiten identificar cuál es el nivel de fragilidad, estando desde muy en forma hasta el paciente severamente frágil. Cuando estamos ante un paciente en quien sospechamos fragilidad, debemos tener en cuenta siempre algunas condiciones fisiológicas previas, más aún cuando una de las respuestas que nosotros tengamos como parámetro de referencia para identificar si hay fragilidad o no sea la pérdida de peso. Acuérdense que la pérdida de peso no intencionada es uno de los primeros criterios que toma la mayoría de las escalas. Debemos descartar siempre que el paciente no esté cursando con depresión.
Cuando mirábamos los cambios fisiológicos del sistema nervioso central, mencionábamos que hay alteración en el metabolismo de algunos aminoácidos, particularmente está muy comprometido el metabolismo del triptófano, y esto va a generar una disminución en la producción de serotonina. Hay una disregulación entre la producción y la captación de serotonina, y esto va a hacer que el adulto mayor sea un adulto que tenga una propensión a la enfermedad depresiva. Tenemos que tener en cuenta las alteraciones a nivel inmunológico, en donde hay una mayor probabilidad de presentar neoplasias, y deberíamos siempre descartar que no estemos ante un linfoma, un mieloma, algún tumor sólido de tipo oculto, que no esté cursando con una enfermedad reumatológica, una polimialgia reumática, vasculitis, enfermedades de tipo endocrino. Siempre tenemos que comprobar que las pruebas de función tiroidea estén dentro de rangos de normalidad. Particularmente en el adulto mayor es necesario identificar cuándo este hipotiroidismo subclínico requiere suplencia. Saber que el paciente no está iniciando o cursando con una diabetes mellitus que se descompensa, que no tenga una enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial o una caquexia cardíaca en los casos de los pacientes con falla cardíaca, que no tengamos enfermedades vasculares periféricas, insuficiencia renal, que no tengamos mielodisplasias, déficits nutricionales o que no tengamos enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, la enfermedad vascular, la demencia vascular o secuelas de infartos lacunales múltiples. ¿Qué intervenciones deberíamos realizar en el adulto frágil? Esta es una revisión sistemática, más o menos 21 grandes metaanálisis en donde se revisó la eficacia de las intervenciones para prevenir la prefragilidad y la progresión de fragilidad en adultos mayores. Es una revisión sistemática que tiene una población muy significativa y en donde lo que se encontró fue que los programas de ejercicio físico mostraron ser efectivos para reducir o posponer la fragilidad, pero que es relevante que en la mayoría de los estudios lo que se encontró es que es útil cuando se hacen actividades de tipo grupal. Los efectos favorables, indicadores de fragilidad, las intervenciones basadas en ejercicio y algún tipo de suplementación hormonal y entrenamiento cognitivo también mostraron ser benéficas al momento de prevenir la aparición de fragilidad. No se encontró que las reuniones de grupo y las visitas domiciliarias fueran universalmente efectivas y sí se evidenció falta de eficacia para el ejercicio físico realizado individualmente o entregado de forma individual a cada uno de los pacientes. La suplementación hormonal y la terapia para resolución de problemas cuando se hacen de forma individual tampoco son significativas. Es característico por parte de los médicos geriatras y los especialistas en el envejecimiento buscar la suplencia de algunos precursores o algunos suplementos hormonales que propendan por disminuir la sarcopenia. Particularmente estamos hablando de testosterona, los precursores como la dihidroepiandrosterona. Se ha encontrado que en pacientes seleccionados con sarcopenias significativas, que no tengan alteraciones endocrinas importantes y que tengan una actividad física rutinaria, la utilización de estos parches de testosterona puede ser benéfica, pero los que nos mostraron estos metaanálisis que las intervenciones individuales no son tan significativas. Todo esto para que podamos empezar a hablar de la prescripción de medicamentos en el adulto mayor. Recordar que para hacer la prescripción se debe tener una evaluación periódica del régimen de medicamentos y este es un componente esencial de la atención médica en el anciano. Es fundamental para los pacientes prefrágiles o frágiles. Al final de esta charla vamos a hablar de algunas metas terapéuticas y nos vamos a dar cuenta que las metas terapéuticas en el adulto robusto son similares a las metas del adulto mayor. No me adelanto, lo veremos en un momento. Pero sí tenemos que tener en cuenta que la prescripción de medicamentos es tal vez uno de los pasos más esenciales al momento de generar objetivos a largo plazo en el mantenimiento de la salud y manejo adecuado de las enfermedades del adulto mayor.
tenemos que tener en cuenta que hay algunas reglas de la prescripción del adulto mayor. Por ejemplo, interrumpir una terapia prescrita para una medicación que ya no existe. Interrupción de una terapia que tenga efectos secundarios que puedan estar contribuyendo a síntomas de fragilidad. Sustitución de terapias con agentes potencialmente más seguros y cambio de dosis de medicamentos o adición de medicamentos nuevos. Es importante tener en cuenta las intervenciones de tipo psicológico, preventivo y terapéutico. ¿Por qué es importante? Los cambios psicológicos asociados a fragilidad frecuentemente no se reconocen ni por el cuidador ni por el médico tratante. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que la forma más acelerada para llevar a la fragilidad son las enfermedades que se asocian con deterioro neurocognitivo, la depresión, los trastornos mixtos de ansiedad, las demencias vasculares y la enfermedad de Alzheimer o las demencias parkinsonianas son predisponentes significativas de fragilidad y por eso siempre tenemos que hacer una evaluación completa de la capacidad cognitiva, mental, funcional y social del adulto mayor antes de hacer una prescripción responsable de medicamentos. Cuando nosotros estamos hablando del reconocimiento precoz y el manejo de estos aspectos psicológicos, podemos estar logrando que se facilite una alianza terapéutica con el cuidador, con el paciente, con el médico y una mejor consecución de los objetivos terapéuticos propuestos. Se debe propender porque el paciente o el enfermo entienda su situación y esto puede generar una transformación significativa de una postura pasiva receptora de fármacos en donde el reto más grande que nosotros logramos transmitir al paciente adulto mayor es básicamente adherencia y lo podemos poner en una respuesta activa y adaptativa aceptando no solamente la utilización adecuada de los medicamentos sino la búsqueda de ayuda cuando sea necesario. Y este concepto es a lo que nosotros llamamos dependencia responsable. Saber que ya no somos capaces de lograr todo de forma independiente y el momento adecuado en cuando pedir ayuda. Sabemos que para evitar las crisis de identidad o fragilidad en el adulto mayor, hay que hacer educación al paciente y al cuidador, hay que desarrollar alianzas terapéuticas, promover dependencia responsable, conocer cuáles son los valores usuales del paciente, su relación con los tratamientos, con las enfermedades crónicas, lograr que se mantenga el mayor grado de actividad social, intelectual y emocional, aconsejar acerca de plantear metas realistas para la vida diaria, promover actividades sencillas que sean satisfactorias y reforzar modelos reales y prácticos para las actividades del adulto mayor, logrando que el anciano siempre se mantenga en un envejecimiento activo y participativo. Dentro de las políticas de envejecimiento nacional, uno de los retos más importantes es lograr una vejez activa. ¿Cuáles intervenciones se han demostrado ineficaces en el manejo de la fragilidad? La suplementación con testosterona, que puede generar un aumento de la masa muscular en hombres hipogonadales, pero en la población general puede producir alteración en el perfil de lípidos, llevando a hiperlipidemias con incrementos significativos en proteínas de baja densidad, con todos los efectos desfavorables que esto tiene. Adicionalmente, también se ha asociado con sobrecrecimiento de la glándula prostática. Hormona de crecimiento o suplementación con factor liberador de hormona de crecimiento no ha mostrado que haya una eficacia significativa en adultos suplementados
ni que se haya disminuido el curso o el tránsito hacia la fragilidad. Y sí se ha encontrado que la suplementación de esto puede ocasionar intolerancia a la insulina, transformación hacia la diabetes y que los riesgos pueden ser menores, o mejor, los riesgos son mayores que los beneficios potenciales. La suplementación con dihidroepiandrosterona tampoco ha demostrado a través de los estudios que tenga beneficios superiores a los riesgos de la administración. Cuando hablamos de prescripción de medicamentos para adultos mayores, tenemos que tener en cuenta que debemos hacer optimización de la terapia con medicamentos. Debemos incluir un fármaco indicado, el mejor fármaco, una dosis y un programa adecuado para la condición fisiológica del paciente. Debemos garantizar que los medicamentos no tengan efecto tóxico. Debemos garantizar la eficacia y efectividad de las terapias farmacológicas que nosotros brindemos. Debemos tener en cuenta siempre cuáles son los efectos secundarios esperados de un medicamento, las reacciones adversas que puedan presentarse. Y esto debe quedar claro en el momento de la consulta. Debemos advertir sobre los eventos asociados a las reacciones adversas de cada fármaco y debemos considerar en el adulto mayor y particularmente en el adulto mayor frágil que cualquier síntoma nuevo debe considerarse como un evento relacionado a la administración del medicamento hasta que se pueda demostrar una condición diferente. Este es un estudio muy bonito en donde se evaluaron medicamentos asociados a síndromes geriátricos y la prevalencia en adultos mayores hospitalizados que se daban de alta en los centros médicos especializados. Se hizo un seguimiento de 513 medicamentos en donde se podrían encontrar asociación con 6 tipos diferentes de síndromes geriátricos. ¿Cuáles de estos 513 medicamentos podían asociarse con deterioro cognitivo, delirio, aumento en el riesgo de caídas, reducción del apetito, pérdida de peso, incontinencia urinaria y depresión? Entre los medicamentos se encontró que los antiepilépticos se asociaron con todos los síndromes. Los antipsicóticos, los antidepresivos y los antiparkinsonianos y los agonistas de opioides se asociaron con 5 de los 6 síndromes geriátricos estudiados. Y en la muestra de prevalencia, en estos pacientes que fueron dados de alta, la cantidad de medicamentos con los que salían al momento del egreso era de 14 más o menos 4.7, incluido un promedio de 5.9 medicamentos que podían contribuir a síndromes geriátricos, siendo el riesgo de caída las que más frecuentemente se asociaban con las prescripciones de fármacos que dábamos. ¿Por qué es relevante? Porque nosotros también vemos en nuestra consulta una gran polifarmacia, una gran pluripatología, y no nos detenemos a pensar en las interacciones medicamentosas, no solamente en las interacciones medicamentosas, sino en el potencial deleterio que tiene la adición y asociación de fármacos. Tenemos que mirar el cambio de uso de suplementos y medicamentos que tienen nuestros pacientes. Quise traer este estudio que habla del uso de suplementos dietéticos y medicamentos recetados de venta libre en adultos mayores. Es una corte que se realizó entre el 2005 y el 2011. 2.351 pacientes tenían una edad media de 70.9 años. ¿Y qué fue lo que se encontró? Se encontró que el uso de medicamentos de prescripción médica suele ser concomitante con usos de medicamentos de venta libre y en particular medicamentos homeopáticos, medicamentos analgésicos, medicamentos hipnóticos o medicamentos de efecto sedante. Se ha encontrado que hay un aumento más o menos de un 15% de los adultos mayores en sufrir interacciones farmacológicas
significativas cuando estamos haciendo asociación de medicamentos de prescripción médica y de venta libre. Y lo que buscamos al hacer el interrogatorio y la reconciliación de este tipo de medicamentos y la adecuada consejería es buscar la seguridad con el uso de múltiples medicamentos y reducir los potenciales eventos adversos asociados cuando no tomamos en cuenta estas combinaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta con esta introducción al momento de la prescripción? Importantísimo, la polifarmacia. El uso de medicamentos por parte de un paciente se considera polifarmacia cuando oscila entre 5 y 10 medicamentos, aunque hay discrepancias conceptuales en cuál debería ser el número de corte. Digamos que la gran coincidencia que tenemos no está hacia el techo, pero hacia la base, y sabemos que más de 5 medicamentos podrían considerarse polifarmacia. Siempre debemos, como mencionábamos hace un momento, tener en cuenta cuáles son los medicamentos recetados, cuáles son los suplementos alimentarios, cuáles son los medicamentos de venta libre que se utilizan y sumarlos en el concepto de polifarmacia. También entendemos que la polifarmacia se define como el uso de múltiples medicamentos de una manera que no se considera apropiada. Los adultos mayores, en promedio, tienen 5 o más condiciones crónicas y el 50% recibe 5 o más medicamentos. El uso de un mayor número de tratamientos farmacológicos asociado de forma independiente con un mayor riesgo de eventos adversos por medicamentos. Y esto, pues, es independiente de la edad. También se ha asociado con un mayor número de ingresos hospitalarios, una disminución de la capacidad física y es muy importante tener en cuenta que la polifarmacia se ha asociado significativamente con deterioro cognitivo. En nuestra esquina superior hay un artículo que evalúa o realiza una evaluación de medicamentos dirigidos por farmacéuticos utilizada para identificar la prevalencia y asociación con polifarmacia y uso potencialmente inapropiado de medicamentos entre adultos mayores. Aunque este es un estudio que se hizo en un centro oncológico, se tomaron en cuenta todos los medicamentos, incluyendo aquellos que no eran de uso oncológico y que se encontró que entre los adultos mayores el 84% de los pacientes recibía 5 o más medicamentos y el 43% recibía 10 o más medicamentos. La polifarmacia aumenta el potencial de interacciones farmacológicas. Es un factor independiente de fracturas de caderas, esto dado porque incrementa el riesgo de caídas. Y hay algo que es importante tener en cuenta cuando nosotros hacemos la prescripción en el adulto mayor, y es la posibilidad de prescribir en cascadas. ¿Qué es una cascada? Es básicamente la prescripción que nosotros hacemos de un nuevo fármaco para el manejo de una reacción adversa a un medicamento. Y la polifarmacia va a generar fenómenos de falta de adherencia entre los adultos mayores y esto agravado por uno de los efectos que mencionamos, que es el deterioro cognitivo. Entonces, al momento de la prescripción debemos tener un enfoque sistemático para guiar la adaptación de los regímenes de medicamentos a las necesidades de las personas. Debemos hacer coincidir el régimen de medicación con el estado de paciente y los objetivos de la atención. Y debemos tener una elección cuidadosa de los medicamentos que deben suspenderse o que deben sustituirse. En esta tabla lo que mostramos es cuáles son aquellos medicamentos que se seleccionan como potencialmente peligrosos, ¿cierto? La insulina, porque puede producir hipoglicemia, y esta hipoglicemia, pues sabemos que se asocia con desenlaces duros, meses, pero adicionalmente con deterioro neurocognitivo e incrementa el riesgo de caídas.
Las sulfonilurias, porque también producen hipoglicemia, la warfarina, que incrementa la posibilidad de desagravio gastrointestinal. Recordemos lo que se sucede a nivel hepático con la posibilidad de metabolizar estos medicamentos, en donde es importante tener en cuenta la redosificación de medicamentos. Afortunadamente sabemos que ahora disponemos de heparinas de bajo peso y los DOACs o medicamentos mucho más seguros que no son vitamina K dependientes. Pero también sabemos que en los pacientes con valvulopatía que requieren reemplazo mecánico sigue siendo una opción necesaria el tipo de anticoagulación comadínica. La digoxina, aunque ya tenemos muy pocas indicaciones para utilización de este medicamento, benzodiazepinas. En benzodiazepinas siempre tenemos que estar reevaluando dosis. Las benzodiazepinas son los medicamentos que requieren más ajustes en la medida en que el paciente va siendo mayor, porque se cambia mucho su volumen de distribución, empezamos a tener un menor aclaramiento del medicamento, tenemos metabolitos activos persistentes en circulación y podemos tener efectos deleterios hasta en un 60%, dados por el aumento en el riesgo de caídas. Los antihistamínicos, los analgésicos opioides, dentro de esto tener en cuenta que los opioides no solamente se asocian con estreñimiento, sino también van a incrementar la sedación, confusión, depresión cardiorrespiratoria y pueden llevar a convulsiones. Los antipsicóticos de forma aislada se han encontrado como fármacos que aumentan el riesgo de muerte y la aparición de neumonías. Algunos antibióticos, como las fluoroquinolonas, en donde podemos tener inflamación tendinosa, ruptura tendinosa. Es importante tener en cuenta la ruptura del tendón de Aquiles asociada a las quinolonas. También se asocian con arritmias, diarreas. Es particularmente vulnerable la biota intestinal del adulto mayor. También sabemos que hay una disregulación en la biota del adulto mayor con una mayor susceptibilidad a las bacteriogénesis cuando hacemos barridos antibióticos. La nitrofurantoína se ha asociado con incremento en el riesgo de fibrosis pulmonar, neuropatía y hepatotoxicidad. Y el trimetoprim sulfate en asociación con clotrimazol se ha encontrado que puede ser una causa significativa de hiperpotasemia. También puede asociarse con hipoglucemia cuando estamos utilizando trimetoprim con sulfonilurias y puede producir reacciones dermatológicas graves, aunque no suelen ser muy frecuentes. Por eso tenemos un decálogo de prescripción segura y son las preguntas que siempre deberíamos hacernos antes de prescribir, transcribir o reformular medicamentos a una persona pre-frágil, frágil o que haya cursado la barrera de los 65 años. ¿Y cuáles son estas preguntas? ¿Existe una indicación clara para el medicamento? ¿El medicamento es efectivo para la afección con que el paciente cursa? ¿Es la correcta dosificación? ¿Las instrucciones que nosotros estamos brindando son correctas y claras? ¿Son prácticas las instrucciones que damos? ¿Existen interacciones farmacológicas que sean significativas? Las hemos contemplado. ¿Existen interacciones clínicamente significativas entre el fármaco y la enfermedad? ¿Existe duplicación innecesaria con otros medicamentos? ¿Es aceptable la duración de la terapia? ¿El fármaco es la alternativa menos costosa frente a otros de igual utilidad? Y esta última pregunta sí que es relevante y más en nuestro medio, porque muchas veces el temor a prescribir medicamentos que aparentemente sean más costosos terminan redundando en deterioro en calidad de vida para el adulto mayor, pérdida en el control efectivo de las enfermedades que tratamos e incremento en el costo para el sistema, sobre todo cuando hablamos de medicamentos combinados como los actuales antihipertensivos o los actuales antidiabéticos, en donde nosotros, cuando miramos los estudios de farmacoeconomía, nos damos cuenta que medicamentos de menos dosis, medicamentos más seguros, con menos posibilidad de efectos y reacciones adversas, que disminuyen la aparición de complicaciones crónicas o de complicaciones significativas como hospitalización o desenlaces en morbilidad, terminan siendo mucho menos costosos o mejor, más costo efectivos.
que los que utilizamos en la práctica rutinaria. Por lo relevante que es la prescripción de medicamentos para el adulto mayor, muchas sociedades han querido encontrar algunos criterios, pautas que guíen el actuar del médico al momento de la prescripción. Uno de los criterios que más comúnmente se utilizan, criterios que aparecieron por allá en 1993 y que se han venido reevaluando y que tienen reediciones, la última edición más o menos del 2020, son los criterios de Beers o los criterios cerveza. ¿Cuáles son estos criterios? Básicamente nos dicen, evite el uso simultáneo de opioides con benzodiazepinas o gabapentinoides. Esto porque hay mayor riesgo de sobredosis, porque los eventos adversos son graves y están relacionados con la sedación, la depresión respiratoria y la muerte. Tenga cuidado al recetar timetropin sulfamethoxazol en pacientes que toman inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o con bloqueadores de los receptores a la 2 y que tienen una depuración de creatinina disminuida porque esto va a generar un incremento en la hiperpotasemia. Los antagonistas de los receptores H2 se pueden utilizar en pacientes con demencia siempre y cuando se eviten en los pacientes que cursen o hayan tenido delirio. Tener en cuenta el recomendar aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares o en cáncer colorectal en pacientes de más de 70 años, debido a que en estos pacientes el riesgo de hemorragia puede ser mucho más significativo que la prevención secundaria que hacemos con el ASA. Evitar el uso de inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina en pacientes con antecedentes de caídas o fracturas porque estos van a incrementar el riesgo de caídas. Y evitar el uso de regímenes de insulina en esquema móvil, insulinas de acción corta y acción rápida, dosificadas, ajustadas a los controles glucométricos. Esto pues básicamente porque va a incrementarse el riesgo de hipoglicemia sin que estos regímenes hayan mostrado que efectivamente tengan o logren un mejor control de la glicemia. Y lo que se propone en estos criterios es optar por insulinas de acción prolongada. Hay otros criterios, como los criterios Stop-Start, que son criterios publicados por primera vez en el año 2008 por Galler y colaboradores. Estos son criterios irlandeses. Son criterios avalados por la Sociedad Europea de Geriatría, publicados en 2009 con unas revisiones recientes, y describen los errores más comunes del tratamiento y de omisión en la prescripción en adultos mayores. Son fáciles de relacionar con el diagnóstico porque están agrupados por sistemas fisiológicos y pueden integrarse entre los sistemas informáticos de prescripción. Yo sé que todo médico responsable con la prescripción de fármacos en el adulto mayor de seguro los va a querer consultar. No los planteamos aquí porque es una lista extensa, son más de 64 recomendaciones agrupadas en diferentes sistemas. ¿Qué medicamentos se consideran inapropiados? Medicamentos como los anticolinérgicos, porque están asociados con múltiples efectos adversos. Sabemos que el 23% de mayores de 65 años con demencia tiene recetado algún medicamento con actividad anticolinérgica. Y los efectos adversos de este tipo de medicamentos son deterioro de la memoria, confusión, alucinación, sequedad bucal, visión borrosa, estreñimiento, náuseas, retención urinaria, alteración de la sudoración y taquicardia. Adicionalmente, hay algunos estudios que han mostrado que estos medicamentos son los que más frecuentemente se asocian con las cascadas terapéuticas. Ejemplos de ellos es cuando empezamos a utilizar estos medicamentos para tratar al Alzheimer o algunas condiciones de motilidad digestiva, nos damos cuenta que uno de los efectos que más frecuentemente aparecen puede ser el estreñimiento o el temblor y terminamos dando antiparkinsonianos para tratar temblores o terminamos dando medicamentos que aumentan la motilidad digestiva tratando de evitar el estreñimiento. Adicionalmente, se ha encontrado que aumenta el riesgo de neumonía adquirida en comunidad y pueden precipitar episodios de glaucoma agudo en pacientes que tengan diagnóstico previo de glaucoma de ángulo estrecho o pacientes que tengan hiperplasia de próstata pueden terminar en retenciones urinarias.
Estos medicamentos aumentan el riesgo de deterioro cognitivo y demencia, aumentan el riesgo de enfermedad de Alzheimer, y esto se ha encontrado que es proporcional a la relación dosis-respuesta. También en asociación con medicamentos, particularmente los antihistamínicos de primera generación, con antidepresivos tricíclicos y con antimuscarínicos vesicales. Se ha encontrado que hay una asociación con una disminución de la cognición, esto cuando se hace la medición por las escalas de Mini-Mental, y hay una mayor mortalidad durante un periodo de 2 años después de realizar el ajuste por todos los factores, incluidas todas las condiciones comórbidas. Y esto es particularmente relevante porque nos damos cuenta que este tipo de medicamentos es un factor independiente que incrementa significativamente mortalidad. A las dosis habituales se debe tener precaución con qué tipo de medicamentos: amitriptilina, tropina, clozapina, doxepina, iosina, tioridazina, tolteridona, difenidramina, olanzapina, oxibutina, paroxetina. Las dosis más altas de un agente con actividad de la misma manera en que la sobreutilización de medicamentos debe evitarse en el adulto mayor, la subutilización de medicamentos que son apropiados también debe evitarse. Como les mencionaba, tenemos criterios START, STOP. Al momento de evaluar si nosotros estamos subutilizando el medicamento que sea necesario, podríamos recurrir a los criterios START, que es una herramienta de detección, tiene un conjunto validado por consenso de especialistas de 34 criterios, que involucra a expertos en farmacoterapia y geriatría y que tiene como objetivo identificar cuáles son las omisiones más frecuentes que cometemos los médicos en la prescripción de pacientes con patologías frecuentes. ¿Y qué se busca? Que se evite la subutilización, la subprescripción y la infrautilización voluntaria. Porque sabemos que este puede ser un fenómeno que atañe al médico, que por temor de prescribir un medicamento que pueda tener interacción farmacológica desatienda un factor de riesgo que debe tenerse en cuenta, como por el caso de las dislipidemias, en donde muchas veces pensamos que la prevención secundaria no aplica para adulto mayor, o la participación del familiar o la del mismo paciente, en donde muchos consideran que el control del síntoma es indicativo de la supresión o cese parcial o temporal del medicamento. Muy visto con medicamentos antihipertensivos, en donde el paciente manifiesta que al no tener la característica cefalea hipertensiva no hay necesidad de tomar la medicación, o en donde manifiestan que el consumo múltiple de medicamentos genera agotamiento y tratan de evitar al máximo el consumo de los que ellos consideran no necesarios. Tenemos que tener en cuenta la eficacia, la asequibilidad y la disponibilidad de dosis. Es importante en el momento de la prescripción y hace parte de nuestra responsabilidad terapéutica saber si los entes reguladores, los aseguradores, las empresas administradoras de planes de beneficios, en nuestro caso, garantizan la disponibilidad del medicamento, garantizan la entrega oportuna, cuál es el tiempo medio de demora, cómo nosotros podíamos intervenir para que se logre una conciliación entre los tiempos de demora y la entrega y que el paciente disponga del medicamento entre entrega y entrega, y adicionalmente que las dosis que nosotros damos estén disponibles en las farmacias hacia las que nosotros referimos a nuestros pacientes. Es frecuente cuando hacemos ajustes por medicamentos modernos o por medicamentos combinados, o que no estén en las dosis y presentaciones que nosotros recomendamos, o no estén en la asociación que nosotros recomendamos. Y debemos tener una reconciliación siempre con la farmacia que los dispensa, el paciente y nosotros como prescriptores. Tener en cuenta los efectos adversos. Aquí quise traerles este artículo en donde nosotros vemos donde se revisaron las hospitalizaciones de emergencia por eventos adversos de medicamentos en pacientes adultos mayores y se encontró que 4 clases de medicamentos
estuvieron implicados solos en combinación con el 67% de las hospitalizaciones, un intervalo de confianza del 95%. ¿Cuáles fueron estos medicamentos? La warfarina con una participación del 33%, las insulinas 13,9%, los agentes antiplaquetarios orales, aspirina 13,3%, los hipoglucemiantes orales. Afortunadamente nosotros ya no utilizamos tantos hipoglucemiantes, utilizamos antidiabéticos y los antidiabéticos tienen menos efectos hipoglucemiantes, pero en este campo o en este punto sí deberíamos tener muy presente las insulinas. ¿Y cuáles son los medicamentos de alto riesgo? Como los que nosotros esperaríamos, la digoxina, ¿no? En donde nosotros consideramos que hay una probabilidad muy alta de una reacción adversa. Miren que la participación en las hospitalizaciones fue solamente del 1,2%. Habíamos hablado de cascadas de prescripción y aquí tengo algunos ejemplos acerca de cuáles son las cascadas más frecuentes, como el uso de los antipsicóticos que producen signos y síntomas extrapiramidales. Y nosotros terminamos medicando terapia antiparkinsoniana, los inhibidores de la colinesterasa que producen incontinencia y terminamos dando la timebutina, terminamos dando tratamiento para la incontinencia. Diuréticos tiacídicos que van a producir hiperuricemia y nosotros damos antiuricémicos. Y en fin, lo que tenemos que tratar de hacer es una revisión periódica de las listas de medicamentos, particularmente en los adultos mayores, evidenciar si tenemos reacciones adversas descritas y ver qué tan probable es que la reacción adversa sea la que nosotros estamos tratando. Siempre tenemos que tener en cuenta las interacciones, debemos hacer ajuste de dosis, tener en cuenta que a mayor edad hay mayor riesgo de reacción adversa a medicamentos, que a mayor número de medicamentos hay mayor riesgo de reacciones adversas, a mayor número de morbilidad hay mayor riesgo de reacciones adversas, que la fragilidad es un factor fundamental en la aparición de reacciones adversas y siempre se deben evaluar los mecanismos de metabolismo y eliminación, tanto hepático como renal, al momento de la prescripción de un fármaco. Aquí tenemos una tabla en la que vemos la frecuencia de eventos adversos por medicamentos y eventos adversos por medicamentos prevenibles por cada clase de medicamentos. Y seguimos viendo la warfarina, los antipsicóticos, los diuréticos, los opioides, que son relativamente frecuentes en la aparición de reacciones adversas. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas para reducir los errores médicos en la comunidad? Son consejos que nosotros deberíamos dar a todo paciente mayor, a todo adulto mayor y a su cuidador para poder lograr una prescripción y una utilización segura. Todo adulto mayor debe tener una lista precisa de todos los medicamentos, que debe incluir el nombre del medicamento genérico y el nombre comercial, la dosis, la frecuencia y la vía de administración y la indicación, su posología. Es frecuente que en consultorio se utilicen algunas tarjetas de prescripción en donde nosotros podríamos facilitarlo con algunas descripciones gráficas como el sol y la luna para identificar el día y la noche, para que se facilite y en esta tarjeta poder diligenciar nosotros mismos el tipo de medicamento, el horario, la prescripción y pedirle al paciente que en cada control traiga su tarjeta. Aconsejar traer la bolsa. Esta es una estrategia que es muy efectiva para evitar la duplicidad en la medicación o para garantizar que la medicación se ajuste a la forma en que el paciente consume sus medicamentos. Cuando nosotros pedimos al paciente que traiga todos los frascos y pastilleros y todos los sobres de pastillas en cada consulta médica, podemos saber si los blisters están completos, si están incompletos, si tenemos blisters en diferentes presentaciones o mismas moléculas con diferentes nombres. Los pacientes deben ser conscientes de las posibles confusiones de medicamentos en los casos en que tengamos nombres parecidos, formas de medicamentos parecidos o cuando nosotros damos medicamentos combinados. Se debe informar a los pacientes sobre los nombres genéricos y los nombres comerciales, haciendo particular énfasis en la forma en que estos medicamentos se escriben
y cuáles son las razones por las que nosotros los prescribimos. Es muy común que el paciente pueda cursar con una doble prescripción o tomar dos medicamentos, uno de nombre genérico como el valsartán y su comercial como el Biovan. Una estrategia importante para la seguridad en la administración son los organizadores de medicamentos, en donde podemos involucrar a los miembros de la familia, a los cuidadores, y los podemos nomenclar por hora, por día, y apoyan haciendo más sencillo para el paciente escoger cuál es el medicamento que corresponde en la hora del día. Y adicionalmente estrategias de otras latitudes que podrían funcionar para nosotros también, es que son los farmacéuticos comunitarios, ¿cierto? Que pueden hablar consejería y acompañar al adulto mayor y a su familia para evitar los errores al momento de la prescripción. Estas estrategias no solamente están para la comunidad, sino también han tenido validez y significancia en la práctica asistencial, tanto hospitalaria como ambulatoria, en donde es válida la consejería por parte de los farmacéuticos acerca de la posibilidad de interacciones medicamentosas al momento de la prescripción. ¿Cuál es el paso a paso entonces que debemos revisar al momento de prescribir medicamentos para adultos mayores? Debemos revisar la terapia farmacológica, debemos suspender la terapia potencialmente innecesaria, considerar los elementos adversos de medicamentos como una potencial causa de los síntomas que aparecen nuevos, considerar enfoques no farmacológicos, sustituir con alteraciones con alternativas seguras, reducir las dosis y hacer las correcciones ajustadas a las condiciones de metabolismo del paciente y utilizar las terapias benéficas cuando estén indicadas. ¿Cuáles son nuestras metas? Los objetivos terapéuticos, glicemia, tensión arterial, factores de riesgo deben basarse en la salud general del individuo. Siempre tener en cuenta la morbilidad grave, la función cognitiva, el estado nutricional, la esperanza de vida y el riesgo de complicaciones. Aquí tengo alguna tabla que nos permite conocer algunas de las metas y estas van a depender de las características del paciente, su estado de salud. Un paciente saludable que tenga pocas enfermedades crónicas coexistentes con un estado cognitivo funcional intacto, con una mayor esperanza de vida, podríamos tener como meta razonable una hemoglobina glicosilada menor a 7.5, una glicemia en ayunas o preprandial de 90 a 130, una glucosa a la hora de acostarse 90 a 150 y una presión arterial menor de 140 a 90. En todos estos pacientes estaría indicada la estatina, a menos que esté francamente contraindicada o no se tolere. Cuando nosotros estamos hablando de un paciente que tiene múltiples enfermedades, dos crónicas coexistentes, que tenga impedimentos en las actividades instrumentales o deterioro cognitivo leve, que tenga una vida media o una esperanza de vida disminuida con alta carga de vulnerabilidad, con riesgo de hipoglicemia o riesgo de caída, nuestra meta de hemoglobina glicosilada debería estar menor a 8. Nuestra glucosa podría permitirse en ayunas entre 90 y 150, la glucosa a la hora de acostarse entre 100 y 180, la tensión arterial menor de 140 a 90 y la estatina también debería estar indicada. Si nosotros lo que tenemos es un paciente frágil, con crónicas terminales, con deterioro cognitivo severo, en donde la esperanza de vida sea limitada, deberíamos tener unas metas más razonables, una glicada menor de 8,5, tensión, una glucosa entre 100 y 180. La glucosa al acostarse podría ser permitida entre 110 y 200 y una tensión arterial que no sea de 150 a 90. Y en este caso, las estatinas deberían darse solamente cuando el beneficio de administrarlas supere todos los riesgos que la administración de las mismas conlleve. En el tratamiento de la dislipidemia tenemos que tener en cuenta que para la mayoría de los pacientes, ya sea diabéticos o no, se debe utilizar una estatina a menos que esté contraindicada, y esto porque se ha demostrado que los beneficios de reducir el colesterol son significativos tanto para personas jóvenes como para personas mayores. El beneficio absoluto puede ser incluso mejor en personas mayores que en personas jóvenes. Los objetivos para el control de lípidos tienen que ajustarse a las comorbilidades, al estado cognitivo, a las preferencias personales de los adultos mayores, las reducciones de los eventos y a los desenlaces duros de los MACE
pueden reducirse significativamente y rápidamente con el uso de estatinas. Por eso esperamos que la administración de este tipo de fármacos disminuya la aparición de estos efectos en el corto plazo o aún cuando consideremos que la expectativa de vida real sea relativamente corta. La hipertensión en el adulto mayor es importante tener en cuenta la importancia de la presión diastólica. Habíamos mencionado en nuestros cambios fisiológicos que los adultos mayores particularmente tienen hipertensión de tipo sistólico, pero cuando evaluamos los desenlaces dados por infartos, eventos cerebrovasculares, hospitalizaciones, hemorragias interventriculares o subaracnoideas, quien pone la carga es la presión arterial diastólica y en la medida que tenemos presiones arteriales diastólicas mayores hay un mayor riesgo de este tipo. Cuando hablamos de presiones arteriales meta, tenemos que tener en cuenta la presión arterial sistólica. La presión arterial objetivo depende de la edad del paciente, de si tiene o no factores de riesgo significativos de enfermedades cardiovasculares o enfermedades renales. La recomendación para la mayoría de los adultos mayores hipertensos es alcanzar una presión arterial sistólica entre 125 a 135 si se utilizan esfigmomanómetros manuales o si se utilizan equipos de medición automatizados, tener una presión arterial sistólica entre 120 y 125. Sin embargo, este es un gran ensayo, el ensayo SPRINT, un ensayo clínico con más de 2.600 adultos, manejo ambulatorio, en donde se buscó establecer cuál es el beneficio del control intensivo versus el control estándar de la presión arterial y los resultados de la enfermedad cardiovascular en adultos después de 3.1 años de seguimiento. El objetivo, básicamente, establecer el manejo con un programa intensivo que buscaba tener presión arterial sistólica por debajo de 120 milímetros de mercurio versus un comparativo estándar menor de 140 milímetros en adultos mayores de 75 años. ¿Qué se encontró? Ellos realizaron agrupaciones dependiendo de las características clínicas de los pacientes, identificando un grupo clasificado como apto, otro menos apto, 815 pacientes eran frágiles, y después del seguimiento se identificó que la mortalidad por todas las causas fueron significativamente más bajas en aquellos pacientes que se asignaron a una intervención más intensiva con unas metas más bajas en la presión arterial sistólica, metas de 123 frente a metas de 135. Se encontró que el beneficio de un control más intensivo de la presión estuvo presente tanto en los adultos frágiles como en los adultos que tenían buen estado físico. Y finalmente se concluyó que en los adultos que se manejaban de forma ambulatoria, mayores de 75 años, el tratamiento con intensivo buscando presiones arteriales sistólicas de menos de 120 milímetros tenía una tasa significativamente más baja de eventos cardiovasculares mayores, fatales y no fatales, y la mortalidad por cualquier causa. Y esto nos permite finalizar con el mensaje que tenemos para esta presentación, y es que no hay una meta diferente en el adulto mayor. Las metas deben ser ajustadas siempre a las condiciones clínicas del paciente, a las comorbilidades. Usualmente las metas en el adulto mayor suelen ser las mismas metas que están establecidas para el resto de pacientes adultos, teniendo en cuenta así que la mayoría de los estudios clínicos no se realizan con personas que están en los extremos de la vida y por tanto no siempre son completamente inferibles. Algunos de los estudios, como el que les estoy mostrando, que se realizan específicamente para el paciente geronte, nos muestran que no hay una necesidad de hacer un ajuste tan significativo en pacientes que tengan unas condiciones de salud adecuadas. Caso diferente del paciente que cursa con síndrome de fragilidad, en donde las metas terapéuticas
pueden ser un poco más laxas dependiendo de la expectativa de vida, dependiendo de la severidad de las complicaciones o dependiendo de la posibilidad que las intervenciones terapéuticas redunden en la aparición de síndromes geriátricos o en el deterioro clínico de la salud del paciente. Los mensajes finales en el manejo de la hipertensión en el adulto mayor es que la presión arterial no siempre es fácil de controlar y más si las metas o los valores iniciales en la intervención son superiores a 160 milímetros de mercurio y la presión arterial sistólica. Tenemos que tener en cuenta que si alcanzar la presión arterial meta resulta difícil, resulta complejo para el paciente, a pesar de manejo con tres antihipertensivos en dosis plenas y a pesar de haber descartado otras causas como secundarismo como agente etiológico de la enfermedad hipertensiva, y aún así las cifras persisten por sobre la meta, alcanzar un objetivo intermedio entre tensiones arteriales peligrosas y la meta óptima pueden ser objetivos razonables. Hay que tener en cuenta también algunas limitaciones, y es que tratar de disminuir de forma significativa la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica puede tener también complicaciones en el adulto mayor, particularmente cifras tensionales bajas de tensión arterial diastólica se asocian con desenlaces cardiovasculares fatales. También se asocian con incremento en el deterioro neurocognitivo y también pueden tener alteración en el funcionamiento mental que se pueden manifestar por confusión, síndromes confusionales y somnolencia. En los pacientes en los que la terapia antihipertensiva esté generando somnolencia, síntomas confusionales o que evidenciemos que haya una disminución en la perfusión cerebral sanguínea, es completamente válido suspender o disminuir la dosis de medicamentos, desintensificar el tratamiento hasta que los síntomas neurocognitivos mejoren. Bueno, y terminamos este módulo que esperamos sea de utilidad para cada uno de ustedes. Y recordamos que esta es una iniciativa de los residentes de año final de la especialización de medicina familiar de la UPTC.